Esa nubosidad va a traer inestabilidad atmosférica porque nos dejará algunas precipitaciones débiles en el municipio. Hoy alcanzaremos una máxima de 14 grados. Bien, pues continuamos con las noticias en Elche y lo hacemos, como hemos anunciado, con el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Héctor Díez, a quien damos la bienvenida. Héctor, buenos días. Muy buenos días, un placer acompañaros. Acabáis de dar esta rueda de prensa, hoy nos habéis convocado porque habéis presentado las alegaciones a los presupuestos. ¿Por qué los impugnáis? ¿Por qué los alegáis? Bueno, pues en este caso, por un lado, por cuestiones que hemos detectado en el presupuesto que están relacionadas con lo que veníamos diciendo en las últimas semanas antes de las Navidades, que son unos presupuestos que no se ajustan a la realidad financiera del Ayuntamiento, y hemos detectado una multitud de contratos en vigor que no presupuestan el crédito suficiente para todo el ejercicio 2025, y ese es un caso muy tasado en la ley, por lo cual se puede alegar contra el presupuesto. Al mismo tiempo también... ¿Por qué creéis que no se refleja la cantidad correcta en los contratos para cuadrar las cuentas? Pues porque son los presupuestos irreales, que al final, dentro de la batalla interna de la generación del presupuesto, supongo que el gobierno municipal habrá tenido sus tiras ya flojas a la hora de elaborar los presupuestos. Como es normal, todos los concejales querrán hacer cosas y lo suyo será lo más importante, y creo que al final está relacionado con el intentar cuadrar el presupuesto y no recortar gasto, y pensar que a lo largo del año probablemente lo puedan ajustar si finalmente se puede utilizar el remanente de tesorería. Pero ahora bien, ese es un caso muy tasado en la ley, de que los contratos, lo que es fijo, el transporte, la limpieza, los servicios sociales, tienen que aparecer si son contratos externalizados con su presupuesto completo. No es ese el caso y por tanto lo hemos alegado de cara al próximo pleno. ¿Y qué más habéis detectado? ¿Qué otra irregularidad? También hemos detectado unos presupuestos en los que, como ya dijimos en el debate antes de final de año, en los que los ingresos están hinchados de manera inverosímil. Y por último, y lo más importante desde el punto de vista político, como recomendaciones al presupuesto, porque ese también es un caso que se puede realizar dentro de las alegaciones, volvemos a presentar todas nuestras enmiendas, porque después de las Navidades creo que no hay otro debate nacional que no sea el problema que tiene España con la vivienda. Esta misma tarde creo que lo vamos a hablar. Esta noche tendremos en el debate. En esta casa. Sí, le tendremos en el debate. Por tanto, insistimos en que hay que apretar con la vivienda, con las ayudas al alquiler, con más recursos a la rehabilitación y con más apoyo también a las familias que están pagando el IBI. Hábleme cómo funciona esto de las alegaciones, porque ¿quién tiene que valorar, estimarlas o desestimarlas? ¿El propio equipo de gobierno o esto, si está tasado por ley, tendrá algunos técnicos? Bueno, todas las decisiones que tomamos en el ámbito político previamente tienen que tener el informe técnico y la valoración técnica, e independientemente de que haya una legislación, a mí la experiencia me dice que siempre hay un grado de subjetividad independientemente de los técnicos, a los que respeto cuando estoy en el gobierno y cuando estoy en la oposición, como no puede ser de otra manera. Pero será finalmente el equipo de gobierno el que tenga que estimarlas o no. Nosotros las vamos a defender, creemos que están trabajadas, que son razonables, que forman parte de ese trabajo que queremos hacer de una oposición útil, que fiscaliza pero que también propone, y por eso el volver también a presentar nuestras enmiendas, ¿no? Porque es cierto que en general los datos de empleo son buenos, pero todos somos conscientes de que vamos un poquito justitos, ¿no? Y que por tanto, pues hablar del apoyo al deporte escolar, al inicio del curso escolar, o por ejemplo hablar también de apoyar a nuestros mayores que cobran la pensión mínima, pues entra dentro de lo que tiene que ser un presupuesto que dé respuestas a las necesidades de la ciudadanía. En caso de que se desestimen las alegaciones, ¿qué van a hacer? Bueno, en el caso de que se desestimen, nosotros seguiremos trasladando nuestras propuestas a lo largo de los distintos plenos a través de las mociones, ¿no? Como mociones que ya llevamos a este pleno para hablar, por ejemplo, de la situación sanitaria en Elche, que el alcalde no habla mucho de esto, pero la gente está soportando una situación muy compleja en la atención primaria, que sí, que no viene de ahora, pero que se agrava, ¿no? Cada vez que llega sobre todo el invierno y sobre todo la población más mayor, pues tiene que acudir y esto satura, ¿no? Y por tanto, pues en el próximo pleno queremos hablar de la situación de la atención primaria y que la Generalitat haga un esfuerzo, ¿no? Ya que vamos a tener hoy aquí al señor Mazón,
pues que se centre en lo que es importante para la ciudadanía, que en este caso es que uno vaya al médico y que no le cueste estos 25 días de la agenda. Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Por qué han escogido para empezar el año esa moción en la que reclaman a Amazon un trato igualitario? ¿Porque 2025 va a ser el año decisivo para la reversión o no del Hospital Vinalopó? Bueno, yo creo que la Generalitat esa decisión la tiene más que tomada, obviamente, y nosotros ya hemos dicho que somos contrarios a ello. Y esto no tiene nada que ver con estar en contra de Ribera Salud, ni mucho menos, que al final es una empresa que presta un servicio como si fuera otra. La cuestión, como hemos comentado, es que no vemos ningún sentido a que Elche, con el Hospital de Vinalopó, se quede como una isla en toda la Comunidad Valenciana. Ya no hay ningún hospital de gestión privada en la Comunidad Valenciana, menos el de Elche. Y entendemos que eso no tiene ni pies ni cabeza, y por otro lado, los argumentos, el día a día, nos da la razón en cuanto a que la gestión quizás debería mejorarse. Es cierto que en términos generales la Comunidad Valenciana está a la cola de España en el tiempo que necesitamos los valencianos y los ilicitanos para ir al médico de atención primaria. 7 días de media. Estamos en el liderazgo con Madrid y alguna otra comunidad. Pero es que si descendemos a Elche, hay ciudadanos que en el Hospital General, en ese departamento de salud, tardan 7, 8, 10 días, pero es que los que estamos en el Hospital del Vinalopó, y se lo digo yo, tardamos más de 20 días. ¿Cómo es posible que una persona pida una cita para su médico el día de Nochebuena y se la dan para el 15 de enero? Yo acabo en urgencias, como es lógico, y acabo saturando el servicio de urgencias, y esto es lo que está pasando. Y por tanto lo que pedimos es más recursos médicos, fiscalizar qué planificación está haciendo el departamento del Vinalopó, y por último, y como no puede ser de otra manera, que esta disparidad entre si uno vive en un lado del río o en otro en Elche se acabe de una vez por todas. ¿Y tienen problemas a la hora de fiscalizar, de conseguir las quejas por precisamente demoras en las citas médicas? Es complicado obtener información de lo que sucede realmente en el departamento del Vinalopó, y al final lo que nos encontramos siempre son esos supuestos estudios de valoración de la atención al cliente que uno no sabe hasta qué punto responden a la realidad, porque solo hay que irse a la cola de un centro de salud de Elche y ver lo que dice la gente, poner la oreja en la calle, pisarla y ver lo que dicen, y no se corresponde con que estén satisfechos con la atención que reciben. Y no hablamos de los profesionales médicos, que yo estoy convencido que son magníficos y que lo hacen lo mejor que pueden. Estamos hablando de los recursos que tienen, de los medios que se ponen a disposición para que uno no tenga que esperar tanto en ir al médico. Y desde luego lo que no acabo de entender es cómo el señor Ruz, nuestro alcalde, pueda decir que está satisfecho con la gestión de Ribera Salud. Eso quiere decir que él no va a los centros de salud y al Hospital del Vinalopó. ¿Pisan la calle tanto como el alcalde, los socialistas? Yo no sé cuánto pisa la calle el alcalde, sí que sé que dice que pisa mucho la calle, y creo que como estamos en ese momento de la gran comunicación, los medios, las redes sociales sobre todo, yo creo que uno intenta vender mucho más allá de lo que realmente hace. Ahora, yo le digo que nosotros estamos permanentemente haciendo un trabajo de oposición todas las semanas, de lunes a viernes, y como comprenderá, yo no le voy a contar al alcalde dónde estoy todos los días, eso faltaba, ¿no? ¿Para qué? Hoy han convocado rueda de prensa para hablar de los presupuestos, de sus alegaciones, pero hoy también, ya que hemos hablado de la plataforma en defensa de la reversión del Vinalopó, hay otra plataforma en defensa del enseñament públic, que no sé si ustedes han estado o saben los motivos por los cuales han empezado hoy, este jueves, esas concentraciones ante las puertas de los centros educativos. ¿Consideran que la enseñanza pública está deteriorándose desde que gobierna el Partido Popular? Mire, yo comparto lo que dijo el señor Feijóo el otro día. El señor Mazón está noqueado, y la Dana no puede ser una excusa. Es evidente que hay que poner toda la carne en el asador en la reconstrucción de las zonas afectadas por la Dana. Pero, hombre, uno no puede descuidar el resto de la Comunidad Valenciana, y la Generalitat es una maquinaria muy grande como para no llegar a todas partes. Y a mí no me interesa que el señor Mazón baje a un acto institucional hoy a Elche, me interesa que baje a ver qué pasa con los centros de salud y qué pasa con la educación. ¿Qué pasa con la educación? Y se lo digo como padre. ¿Cómo es posible que se estén 20 días sin reponer a un profesor en primaria? ¿Todavía hay plazas sin cubrir? Todavía hay plazas sin cubrir, y hay que ser conscientes de que los profesores al final son personas también,
Tienen derecho a ponerse enfermos o a cambiar sus circunstancias laborales o cualquier otra cuestión. Y lo que no puede ser es que la Generalitat no esté dando respuesta fundamentalmente a esta cuestión, entre otras. Pero la que más nos afecta a los ciudadanos de a pie es que nuestros hijos, si el profesor o profesora causa baja, no lo reponen de manera inmediata. Y eso implica dentro del centro tener que reestructurar, que el director deje de hacer de director y la directora tenga que cubrir y esa plaza que no se ha cubierto, y el centro al final se resiente. Por tanto, ese es uno de los papeles más importantes que hay que atender, y el señor Mazón haría bien en interesarse por ello. Y si no lo sabe, lo que esperamos es que nuestro alcalde, que era tan reivindicativo en la oposición, ahora no se olvide de que tiene que seguir reivindicando al señor Mazón, que está muy bien que baje a poner medallas, pero que se ocupe de lo esencial. ¿Creen que el día de hoy, cuando Mazón esté y acuda a este homenaje a Juan Perán, esperan algún anuncio para Elche? Porque tienen compromisos, en Nochebuena también lo dijo, que el IBASPE se iba a poner y que el tram se iba a firmar ya ese protocolo. ¿Esperan que sus proyectos o inversiones prometidas se cristalicen en 2025? Bueno, desde luego celebramos que baje, ¿no? Que no baje solo a eso, pero entendemos que baje, porque desde luego Juan Perán es un empresario insigne de Elche. Yo creo que todos deberíamos aprender muchísimo de él, y creo que es necesario que Elche reconozca a sus referentes, y por tanto nosotros vamos a participar en ese acto y estamos muy contentos de que Juan Perán vaya a ser nombrado hijo adoptivo. Pero al mismo tiempo que el señor Mazón baja para eso, esperamos que se ocupe no solo, como decía, de la educación y la sanidad, sino que se acuerde de que tiene compromisos electorales muy importantes con Elche. Por ejemplo, un tranvía de 195 millones de euros que nos contaron a bombo y platillo apenas a 15 días de las elecciones municipales. Vamos camino de 2 años de gobierno, parece que no, pero en 5 meses estaremos en el ecuador de la legislatura. Y nosotros consideramos que el tranvía no ha avanzado absolutamente nada. Ya no hace gracia lo de si tiene ruedas o no tiene ruedas, porque la sensación en la calle es que se nos ha tomado el pelo y que no sabemos lo que se nos va a poner. Ahora se nos dice que probablemente en este mes se va a firmar un convenio entre el Ayuntamiento y la Generalitat. Esperemos que no sea el mismo convenio que para la Ronda Sur, porque ese se firmó hace unos meses y en su primer año de vigencia ya se ha incumplido, porque el Ayuntamiento tenía que poner 3 millones de euros para las expropiaciones de la Ronda Sur y solo ha puesto 1. Por tanto, como decía el señor Ruz en la oposición, parece que estos acuerdos que firman Generalitat y Ayuntamiento son papel mojado. Que se pongan las pilas, que tienen por delante muchísimo trabajo, que han prometido mucho, y que los grandes compromisos electorales como el Palacio de Congresos, el tranvía o la Ronda Sur, pues uno empieza a pensar que no los vamos a ver esta legislatura. ¿El mercado central sí? El mercado central, esperemos que sí. Como he sido concejal de contratación y sé lo compleja que es la contratación municipal, deseo que no se enrede, se lo digo así de claro, bueno, porque mira que es compleja. Pero desde luego yo creo que es una magnífica noticia en la que se ha trabajado muchísimos años. Este enredo viene de lejísimos, de lejísimos. No era yo ni siquiera concejal, y eso que ya cumplo 13 años como concejal de este ayuntamiento. Y lo que deseo de todas es que esa zona del centro restablezca la normalidad. Es cierto que consideramos que Elche ha perdido una oportunidad muy importante de apostar por un modelo de mercado gastronómico y que diera respuesta, ¿no?, a probablemente la demanda de la ciudadanía hoy en día, que ha cambiado mucho con respecto a una ciudadanía que solo demandaba un mercado de abastos, ¿no? Y esperemos que al final se pueda acabar la obra, se pueda restablecer una normalidad, y lo que esperamos también en 2025 es que el señor Ruz nos diga si nos ha engañado a todos, especialmente a los placeros, porque últimamente cada vez que le pregunto por el parking que iba a hacer en las Plaza de las Flores, todos son largas, ¿no? Así que no todo brilla en 2025, pero lo que sí que deseamos es que el gobierno municipal se ponga las pilas. ¿Y qué le parece el que hayan puesto en marcha o vayan a poner en marcha el transporte a las pedanías? Se anunció en Valverde, ustedes han podido ver las líneas, son las adecuadas. Hemos visto, ayer dimos la noticia de que hay vecinos en Saladas y Ubalcoy
que se quedan aislados, o los trabajadores del aeropuerto que parece que van a perder el autobús de las 5:30 para conseguir llegar a sus puestos de trabajo a las 6? Bueno, en primer lugar, yo creo que se ponga en marcha el nuevo servicio de transporte a las pedanías es una buena noticia. Y para nosotros personalmente es una de esas espinas que a uno se le queda clavada de su gestión, que no ha podido sacar adelante. Uno cuando gobierna, igual que cuando gestiona en casa, intenta que todo salga adelante con la mejor voluntad, pero a veces no lo consigue, y en este caso a nosotros el uso de las pedanías se nos atragantó, independientemente de que algunos pasos que se dieron han permitido más agilidad ahora con el nuevo gobierno, como esa autorización del Consejo de Consultivo a ampliar el contrato de autobuses urbanos como manera de sacar rápido un nuevo servicio, o como por ejemplo rescatar las concesiones que tenía la Generalitat caducadas, abandonadas y con autobuses infames, así de claro. Por tanto, es una buena noticia que se ponga en marcha. A partir de ahí, nosotros vamos a estar pendientes de cómo funciona el nuevo servicio. Yo también he escuchado ya algunas quejas. Por ejemplo, el viernes estuvimos en el Altet, obviamente no se lo hemos contado al señor Ruz, pero estuvimos en el Altet allí un buen rato hablando con vecinos, con el pedáneo también. Lo que vemos es que vender a bombo y platillo, y especialmente en esos vídeos tan magníficos en las redes, que ahora vamos a ser todos iguales en la ciudad y en el campo, eso es generar una expectativa que no es real. Porque el bus en la ciudad, debido a la demanda que hay y a la masa poblacional, pues pasa cada 10 minutos. Pero en el campo no puede pasar cada 10 minutos el autobús en todo el campo de Elche. Por tanto, eso de ciudadanos de primera y de segunda no deja de ser un eslogan muy engañoso. Y más cuando hay zonas del campo de Elche que se han quedado sin bus a las pedanías. Saladas y Jugalcoy, también otras zonas. Pero lo que estamos viendo de momento es que ya hay ciudadanos del campo que antes bajaban en el centro, en la estación de autobuses, que lo van a tener que hacer en el intercambiador del Hospital General. Hay otros a los que la frecuencia es de 45 o 50 minutos y a otros es de 20. Bueno, vamos a ver cómo funciona y a partir de ahí ajustar. Lo que sí que le digo es, esto no deja de ser un parche en el sentido de que en menos de 2 años tiene que salir a concurso de nuevo la contrata completa, con la ciudad y con el campo, porque el contrato de autobuses urbanos de Elche se acaba. Y lo que le pedimos ahí al señor Ruz como propósito de 2025 es que de la misma manera que el PSOE para el nuevo gran servicio de limpieza contó con todos los grupos de la corporación municipal e hizo muchas reuniones para poner en común y que todos aportáramos, que él lo haga también ahora. Porque esta es una contrata que saldrá a concurso en 2026 por muchos años, que trascenderá hasta cuando él deje de ser alcalde y que por tanto cuanto más consenso mejor, y que practique eso que tanto decía la oposición y que ahora parece que se lo ha olvidado, que es el diálogo. También esta semana lo hemos visto en el Lar del Montenegro como el contrato para la poda de huertos, la externalización de esos servicios comenzaba en ese huerto y en los huertos ajardinados. Ha dicho que la plantilla, reconoce que la plantilla es escasa de jardineros y que necesita externalizar el servicio, algo que ya hacían ustedes. ¿Creen ustedes que es por necesidad, por lo que los contratos están saliendo, o como dice algún que otro sindicato del ayuntamiento, no hay voluntad de incrementar la plantilla de parques y jardines? ¿Cómo ven este asunto? Bueno, este es un tema complicado y creo que hay que ir por partes. Es decir, nosotros realizamos externalizaciones puntuales allí donde veíamos que era imposible atender con plantilla directa del ayuntamiento, por ejemplo, en el caso de la atención al palmeral y los palmereros. Después de rompernos los cascos muchos años intentando contratar palmereros y no había manera de contratar palmereros, pues obviamente tienen que entender los ciudadanos y tienen que entender los sindicatos del ayuntamiento que al final optamos por la externalización, en este caso nosotros, en vía pública, con un contrato a 5 años y luego puntualmente en algunos huertos de palmeras donde no llegábamos con los 7 o 8 palmereros que tiene el ayuntamiento. Y creo que hicimos lo correcto porque si somos patrimonio de la humanidad no podemos tener el palmeral sin atender. Y por otro lado realizamos otra externalización que fue la de Elche Parque Empresarial, porque Elche Parque Empresarial antes lo atendía Spiceverse, con Mercedes Alonso vuelve a la plantilla de parques y jardines, se desatiende totalmente y cuando llegamos nosotros con la plantilla que hay, Elche Parque Empresarial está hecho polvo desde el punto de vista de la conservación de los jardines. Y en este caso se saca un contrato que finalmente se adjudica a FCC y que es un lugar muy concreto, la cuadrícula del Elche Parque Empresarial. A la hora de toda la plantilla,
Nosotros sí que veríamos aconsejable que algunos servicios que consideramos críticos, como es la atención a las zonas verdes de los colegios de Elche, pudiera también externalizarse, porque tenemos ahí una afluencia de gente muy importante y tenemos muchos colegios con mucha vegetación. Pero por otro lado, en lo que se refiere a la atención de las zonas verdes de Elche, los parques históricos y demás, seríamos partidarios de analizar en profundidad y ver si es posible incrementar la plantilla municipal. Eso de hacer jubilar poco a poco a todos los jardineros y que el ayuntamiento pierda puestos de trabajo y que finalmente todo sea un contrato externo, pues no acabo de verlo del todo. También le digo, no tenemos más información que lo que hemos escuchado en los medios de comunicación o lo que hemos podido hablar con comisiones obreras, que podemos compartir en parte del análisis, pero creo que sería conveniente que, puesto que esto también es una decisión que va a trascender a la corporación actual, pues las fuerzas políticas nos sentáramos a hablar de ello. A mí me gustaría que las juntas de portavoces del ayuntamiento, que son una vez al mes con el alcalde, no fueran solo para ver si vamos a hablar 1 o 2 minutos en el pleno, sino para hablar también de estas cuestiones. Pero siempre que las hagamos, el señor alcalde tiene mucha prisa y poco interés en hablar con la oposición. Bueno, no tenemos mucho tiempo y último, me gustaría su valoración, ya que ha criticado a Carlos Mazón poniéndole ese adjetivo que le dijo Feijóo, que está noqueado. ¿Ha estado noqueado para llegar a ese acuerdo con los rectores de la Universidad de Alicante y la Universidad de Elche para enterrar ya la polémica de medicina? ¿Cómo ha visto usted? ¿Cómo se ha resuelto? Y nosotros desde el principio intentamos mantener una posición razonable y hablábamos de diálogo y de coordinación. Y nosotros, lo decíamos antes y ahora, no vemos gran problema en que las universidades puedan duplicar las titulaciones. A nosotros lo que nos llama la atención ahora es que si antes el PP ponía el grito en el cielo en que fuera a tener medicina la Universidad de Alicante porque Elche ya la tenía y ahora el remedio ya ha sido que las dos vayan a la enfermería, oiga, pues a mí no me parece muy coherente. Pero desde el respeto a la rectora de la Universidad de Alicante y al rector de la UMH, desde la convicción de que al final la salud es un tema de presente y de mucho futuro, porque cada vez somos más mayores y necesitamos de mucha atención médica, que hablen mucho y que se pongan de acuerdo, y que compartir recursos y a veces duplicar titulaciones no tiene por qué ser un problema si se habla. Precisamente, cada vez somos más mayores. ¿Qué pasa con las residencias? Bueno, pues tenemos en Elche una manifestación este mismo fin de semana, el sábado, del personal de las residencias, y creo que deberíamos atender a nuestras residencias y revisar el modelo, porque todo esto es consecuencia de un modelo, no del señor Mazón, este modelo viene de mucho más lejos, pero de su partido, cuando gobernaba con el señor Zaplana y con el señor Camps, de externalización y privatización de las residencias de mayores, con unos sistemas de fiscalización y vigilancia que se han demostrado nulos para que nuestros mayores tengan una asistencia digna y de calidad. Y por tanto nosotros abogamos por revisar absolutamente todo. Y si esto tiene que suponer que hay que revertir el modelo y que las residencias sean de gestión directa, que lo sean. Pero es terrible lo que sucede en las residencias. Aquí es cierto que el caso más llamativo es el de la residencia Altavix de Elche, pero no es la única, ¿no? Y ¿qué mensaje estamos lanzando a nuestros hijos si no somos capaces de cuidar a nuestros mayores, ¿no? Por tanto, este es otro tema en los que el señor Mazón y el señor Ruz también se tienen que poner las pilas, porque el señor Ruz criticó mucho estando en la oposición y desde entonces, camino de 2 años de alcalde, no hemos visto ningún cambio en la mejora de la calidad que reciben las residencias de Elche. Pues qué importante, ¿no? Trabajar para resolver esos problemas tan acuciantes que sufre la sociedad ilicitana en estos momentos. Gracias, Héctor Díez, por este repaso de la actualidad. Y nosotros continuamos y lo hacemos, nos vamos unos segundos a publicidad e inmediatamente volvemos porque tenemos reportajes y sobre todo directos.